Andalucía Inclusiva COCENFE surge ante la necesidad de una plataforma, una organización que representara los intereses de las organizaciones del sector de la discapacidad física y orgánica en Andalucía. Veníamos de la reciente desaparición de CAN COCENFE, que era la anterior organización que nos representaba a nivel andaluz, y en un momento determinado nos encontramos huérfanos de representatividad en Andalucía. Vimos la necesidad de volver a crear una organización, una plataforma, una entidad que nos representara ante las administraciones y ante la sociedad en Andalucía. Los pilares principales que dieron lugar a Andalucía Inclusiva COCENFE fueron los valores y principios que han dirigido nuestras actuaciones a lo largo de estos 10 años, sobre la base de una de las organizaciones más importantes por el número de entidades y personas con discapacidad a las que representamos en Andalucía. Teníamos que dejar claro cuáles eran nuestros objetivos y teníamos que establecer una hoja de rutas que nos posicionara nuevamente ante la sociedad en Andalucía y que nos permitiera defender los derechos de las personas con discapacidad. Lo primero que hice cuando me veo ante esta situación de ausencia de una organización que nos diera amparo a nivel andaluz fue contactar con las organizaciones de discapacidad del resto de provincias para que se sumaran al carro y para que pudieran formar parte de esta idea de Andalucía Inclusiva COCENFE, y también toqué las puertas de la Confederación Estatal, COCENFE Estatal, para que también nos apoyara en este camino hacia la creación de una organización que tenía que además formar parte de la red de organizaciones que hay en toda España. Los desafíos iniciales tenían que ver con una sociedad, en aquellos entonces, una sociedad que estaba viviendo una crisis económica muy importante que había afectado a todas las instituciones, a las empresas, a las organizaciones del tercer sector. De hecho, en aquellos momentos desaparecieron muchas organizaciones. Eso era un desafío importante. Y luego el sumar voluntades. Yo tuve que recorrerme toda Andalucía y hablar con los representantes de todas las organizaciones a nivel provincial, pues para que se pudieran unir a este proyecto y que pudieran confiar en las posibilidades que podíamos tener como organización andaluza que representaba los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Bueno, las anécdotas son muchísimas. Pues por ejemplo, en aquellos entonces tuvimos que empezar como desde cero. Yo digo que empezamos de menos cero, ¿no? Partíamos quizás de un posible descrédito inicial, pues por cómo había evolucionado la entidad a la que pertenecíamos y cómo había terminado, cómo había desaparecido. Y tuvimos que comenzar pues con cosas tan básicas como poner un nombre. A mí se me ocurrió, después de muchas vueltas, Andalucía Inclusiva COCENFE, que luego se lo añadimos, lo de COCENFE, y fue algo que planteé en algunos foros y bueno, y esa quizás fue una de las anécdotas y parece que en un primer momento parecía como muy ambicioso, Andalucía Inclusiva, podría parecer como muy pretencioso, pero luego gustó y se aceptó este nombre de Andalucía Inclusiva y la verdad es que al final tiene nuestra organización un nombre que se identifica mucho con los objetivos que perseguimos. Y creo que ha sido muy acertada ese nombre de Andalucía Inclusiva. Bueno, el hito más importante es generar confianza en las organizaciones que forman parte de Andalucía Inclusiva, el sumar, el que a fecha de hoy, 10 años después, seamos la organización más importante en Andalucía que representa al sector de la discapacidad, el que pudiéramos ir incorporándonos a otras organizaciones como COCENFE o como el CERMI andaluz. Un hito importante es que ahora mismo
estamos presentes en los órganos de representación de las grandes entidades que representan a la discapacidad, como en Andalucía, Marta Castillo, que es nuestra presidenta del CERMI andaluz, o el que hayamos podido entrar en una serie de convocatorias de proyectos que estamos desarrollando y que al final van directamente a beneficiar a las personas con discapacidad que forman parte de algunas de las asociaciones de Andalucía Inclusiva. Y también para mí muy importante como hito es que Andalucía Inclusiva se constituyó teniendo muy en cuenta que era una entidad que se constituía para ayudar y para fortalecer el tejido asociativo de las entidades que la constituían, pero no como entidad que tuviera como fin el crecer por sí misma, ¿no? Que quizás ese fue uno de los grandes errores de otras organizaciones que nos han precedido. Dice, Andalucía Inclusiva es una estructura mínima en cuanto al personal, pero que apoya directamente a sus asociaciones y las representa ante la sociedad y ante las administraciones. Sin duda, el valor de las personas del equipo que forman parte de Andalucía Inclusiva es la clave de toda la evolución y todo el desarrollo de estos 10 años de Andalucía Inclusiva COCENFE. Es un equipo de profesionales y un equipo de dirección tanto política como técnica que funcionan de manera alineada, en la que se toman decisiones de manera consensuada y no se dan pasos sin que ni se toman decisiones importantes sin que se haya aprobado por todos los órganos de dirección. Eso para mí es clave y fundamental, el que no hay una sola persona que dirija esta organización, sino que es un equipo humano, tanto político como técnico, los que marcan el camino de Andalucía Inclusiva COCENFE. Andalucía Inclusiva COCENFE o cualquier organización del sector de la discapacidad tiene como principal objetivo, y siempre lo he pensado así, mantener esa tensión política para que nuestros representantes diseñen políticas que permitan avanzar hacia esa inclusión que nosotros perseguimos. Y sin duda uno de los objetivos y uno de los retos principales muchas veces es mantener los derechos adquiridos, aparte de otros retos que van surgiendo a consecuencia de los cambios sociales que se producen, como ahora con la inteligencia artificial. A veces nos damos cuenta de que muchos de los derechos que tenemos conquistados son como muy vulnerables y tenemos que estar muy pendientes para que no desaparezcan o para que no se pongan en peligro estos derechos ya conquistados. La educación es la clave para la inclusión. A mí me da mucha tristeza ver en la actualidad cómo en el ámbito educativo, en los colegios, en los centros educativos, se produce mucho acoso escolar y sobre todo hacia personas con discapacidad, hacia los niños y niñas con discapacidad. Yo he sido un niño con discapacidad y en el colegio sufrí acoso escolar por mi discapacidad y tengo 52 años. Pensaba que era algo en lo que íbamos a avanzar, pero me puedo dar cuenta, podemos ver cómo sigue aumentando ese acoso escolar. Tenemos que incidir en valores, en hablar de educación inclusiva y sobre todo en prevención. Hay muchos protocolos para atender los casos de acoso escolar que no siempre se ponen en marcha, pero hay muy poco de prevención. La educación es clave para la inclusión, para inculcar valores y para hacer personas. Ningún viento es favorable para quien no sabe cuál es su destino. En Andalucía Inclusiva, desde hace 10 años hasta ahora, que celebramos este aniversario, tenemos muy claro cuál es nuestro destino y nuestro destino es la inclusión de las personas con discapacidad, cimentado con valores, con principios que hablan de democracia, de solidaridad, de empatía y de
construcción de una sociedad justa e inclusiva. Palabras como empatía, resiliencia, son las que definen a nuestro movimiento en muchísimos momentos de nuestra vida y a las personas con discapacidad. Y una de las ideas que intento trasladarle a la gente cuando tengo la oportunidad es que es muy importante estar unidos, trabajar de manera colaborativa entre las administraciones, las organizaciones y la sociedad en general. Es muy importante la coordinación, la empatía y la implicación por parte de todos y de todas.